Hola, buenas noches, bienvenidos. Hola Ara, buenas noches. Bienvenidos a la prédica de jueves, a la prédica de matrimonios, a la prédica de parejas. Bienvenidos. Un poco de frío, pero menos de lo que se sentía ayer que me tocó predicar en la congre. Ahí sí se sentía más frío, pero aquí bendecidos. Vamos a entrar en el calor de Dios. Buenas noches. Vamos a esperar que se conecten algunos más. Empezamos. Me dice aquí que le están avisando a los seguidores que empecé a transmitir en vivo. Pero bueno, según yo ya había llegado el mensaje. Yo creo que ya empezamos, ¿no? Porque también, para que no se haga tan alargado. Bueno, pues, prédica de matrimonios. Vamos a comenzar, vamos a empezar con una oración para que esta prédica esté totalmente guiada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. En tu infinita bondad, Señor, tú nos permites y pones en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, el desear escudriñar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque gracias a eso aprendemos. Gracias a que escudriñamos tu palabra, conocemos tus misterios, Señor. Conocemos el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Es a través de tu palabra que tú nos hablas y que tú nos explicas lo que quieres en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pido que bendigas a todos los matrimonios de Palabra de Vida, Señor, y que bendigas especialmente el congreso que tendremos ya este fin de semana, Señor. Todo será para tu gloria, Padre. Te lo pedimos, Señor. Y pues te queremos pedir que esta prédica esté basada en tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues buenas noches. Vamos a empezar con la prédica de matrimonios. Y a esta prédica le puse el título de La elección de tu pareja. Y entre paréntesis, digo por si a lo mejor generaba alguna duda, es la pareja de tus hijos, ¿no? Porque lo hablaremos, vamos a hablar ahora desde la perspectiva de los padres, ¿no? Muy relacionada con la educación de los hijos. Porque pues tú como papá o como mamá ya elegiste pareja, ¿no? Hace mucho o poco tiempo tú elegiste tu pareja y te uniste en matrimonio y formaste una sola carne. Haya estado eso bajo una oración o después de una oración o no lo sé, solo tú lo sabes. Y tú elegiste pareja, probablemente, como ayer platicaba, que cuando no estábamos en la luz de Dios, pues estábamos en la ignorancia, ¿no? Estábamos en unas tinieblas en donde no conocíamos, en donde no sabíamos qué es lo que teníamos en los siguientes pasos de nuestra vida cuando no tienes a Dios en tu corazón. Cuando estás alejado de Dios, estás por un camino incierto, estás por un camino lleno de tinieblas, que a veces representa un camino de miedo, y aún así tomábamos decisiones.
y aún así nos aventurábamos a hacer negocios, aún así nos aventuramos tal vez a escoger una pareja, ¿no? En una época en donde tal vez no teníamos a Dios. Entonces, pero por otro lado, tal vez a lo mejor tus padres oraron por ti, ¿no? Cuando elegiste tu pareja, hubo una oración de tus padres sincera, de corazón, para que eligieras bien, para que eligieras la pareja que Dios quería para ti, ¿no? Pero pues bueno, eso ya está hecho, ¿no? Eso ya quedó en el pasado, y así es, de esa manera en la que tú estás hoy. Esa es de la manera en la que Dios te quiere. Dios quiere que te quedes en ese estatus en el que estás hoy. No lo dice de hecho su palabra. Mira, vamos a 1 Corintios 7:20. Entonces, la palabra de Dios nos dice, así como estamos, así como recibiste al Señor, así permanece. En esa forma permanece, en ese estatus, por llamarlo de alguna manera. 1 Corintios 7, vamos a leer del 20 al 24. Dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, vuelvo a decir, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios, ¿no? Entonces la palabra te dice, Dios te dice que tú que ya escogiste pareja, en el momento en que la palabra de Dios llega a tu vida, así permanece, ¿no? Y no se vale cambiar, ¿no? También lo dice la palabra, no te cambies, ¿no? Y ahí es donde va a llegar la bendición, ¿no? Ahí es donde hacia nosotros va a llegar la bendición en ese matrimonio. Lo dice, mira, vamos ahí mismo en 1 Corintios 7, pero vamos a leer el 14. Dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, en ese estatus permaneces, ¿no? Si tu esposo no es creyente, o si tu esposa no es creyente, de cualquier manera tú santificarás esa relación, y entonces tus hijos son santos, ¿no? Por eso te dice que no se vale cambiar, o sea, así como estás, así quédate, ¿no? Pero les digo que íbamos a hablar hoy de la educación de los hijos. Entonces, la elección de pareja es hacia nuestros hijos, ¿no? Cuando volteamos a ver a nuestros hijos, pues ciertamente depende de las edades, pero pues delante de ellos tendrán, si no es que ya tuvieron alguna de las dos decisiones más importantes de su vida, ¿no? Digo, hay muchas decisiones que van a tomar, ¿no? Qué carrera tomar, qué estudiar, no sé, tantas decisiones, irse a vivir solos, vivir aquí, vivir allá, en fin, qué trabajo, por qué trabajo aplicar, no lo sé, ¿no? Depende de muchos factores, pero dos de las grandes decisiones que van a tomar tus hijos en su vida, una de ellas es decidir seguir a Cristo, ¿no? Esa es la más importante, porque cuando tomas esa decisión, todo el destino de tus hijos, de tus hijas, cambia para siempre, una vez que tomas esa decisión, ¿no? Y la otra decisión es elegir la pareja con la que se van a casar,
¿no? Elegir la pareja con la que tendrán esa unión y con la que van a formar una sola carne, ¿no? Y como papá y como mamá debemos orar porque nuestro Señor Todopoderoso en su gran misericordia esté detrás de esas dos decisiones, de todas las demás también, pero especialmente detrás de esas dos, ¿no? Que nuestro Señor respalde esas decisiones, que nuestro Señor los guíe. Amén. Entonces, detrás de eso tienen que estar nuestras oraciones como papás. Ya lo habíamos visto en algunas otras prédicas, etcétera, ¿no? Pero sí quiero recalcar que es nuestro gran deseo que Dios esté detrás de esas decisiones, ¿no? Y fíjate que, curiosamente, en la Biblia, ya ves que hay muchas historias, ¿no? Pero específicamente hay una historia que es de amor, una historia que es así como muy, en su tiempo romántica y eso, y bueno, la historia esta tal vez tiene también cierto contenido que es como de costumbres de esa época, es como de costumbres de esa región en específico, ¿no? Pero que sin duda nos debe dejar una gran enseñanza. Y esa historia es de cuando el padre Abraham envía a su siervo más sabio a conseguirle esposa a su hijo Isaac, ¿no? Esa historia la vamos a leer en Génesis 24. Y te digo que tiene grandes cosas de enseñanza, pero también tiene ciertas cosas que eran costumbres de esa época, ¿no? O sea, tú ahorita no te veo que mandes a uno de tus siervos, porque ya ni siervos hay, ¿no? En el sentido en el que se manejaba en ese entonces en la Biblia, pero ya no hay esos siervos, ya no puedes mandar, no nos vemos mandando al siervo a conseguirle pareja a nuestros hijos, ¿no? Ya no se usa de esa manera. Y ahorita explicaremos un poquito más cómo pudiera ser trasladado ese hecho a nuestros días, ¿no? Pero eso ahorita lo revisamos. Y entonces, bueno, vamos a Génesis 24. Todo el capítulo de Génesis 24 nos relata esa historia. Entonces, de eso trata la historia. Vamos a leer el 1, 2, 3 y 4. Bueno, de hecho vamos a leer hasta el 9, ¿no? Vamos a verlo. Dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Amén. Por ahí en algunos otros versículos de Génesis leemos que Abraham era muy bendecido. Abraham tenía muchos camellos, muchos siervos, mucho ganado, etcétera, ¿no? Esa es la manera en la que se medía un poco esa prosperidad en esos tiempos. Y dice que era Abraham bendecido en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Entonces tú imagínate la confianza que tenía Abraham en este siervo, en este criado suyo. Le tenía la total confianza porque gobernaba en todo lo que Abraham tenía. Y le dijo: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces ellos habitaban entre los cananeos, pero le dijo a su siervo: por favor, júrame que no vas a tomar para mi hijo una mujer de estas tierras, ¿no? Sino que irás a mi tierra, de donde venían, y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Nuevamente, es una de las costumbres que se tenía en ese momento, y más adelante podemos leer que, bueno, incluso era, pues me parece que hasta prima, ¿no? entre Isaac y la mujer que le escogieron, porque era hija de un hermano de Abraham. Pero bueno, dice: sino que irás a mi tierra, en mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste, o sea, lo regresaré allá de donde tú venías, Abraham. Y Abraham le dijo: no, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, es decir, no lo regreses, ¿no?
Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Entonces le está diciendo, el Dios Todopoderoso que me sacó y que me prometió y que me iba a dar descendencia y lo cumplió, el que aunque mi mujer Sara era estéril y de edad avanzada, de todos modos cumplió su promesa, ¿no? Ese es el Dios poderoso, y ese Dios poderoso va a ir contigo, criado, y me vas a traer una mujer para mi hijo, ¿no? Esa era la fe que tenía. Por eso lo llamamos también, por eso y muchos otros hechos, llamamos a Abraham el padre de la fe, porque tenía esa fe ciega que busca que Dios busca que nosotros tengamos, ¿no? Esa fe ciega. Y dice, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir en pos de ti, vas a ser libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo, es decir, no te lo lleves para allá. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Entonces le dijo, va, yo acepto, señor, confío de la manera en que tú confías en tu Dios Todopoderoso, que voy a ir y voy a encontrar la pareja que me estás encargando que yo le consiga a tu hijo, ¿no? Y toda esa bendición que Abraham tenía, ¿no? La que dice en el versículo 1, que era bendecido en todo, no en unas cosas, en unos aspectos, era bendecido en todo, pero toda esa bendición era para Isaac, ¿no? Digo, ya había recibido una bendición uno de sus hermanastros de Isaac, digamos, el que tuvo con la criada de Sara, que se llama Ismael, ¿no? Fue antes de Isaac, pero en un momento de Génesis, me parece que es por ahí del capítulo 15, 16, le dice a Abraham, olvídalo, ya se va a ir de tu casa ese hijo que tuviste fuera del matrimonio, si lo queremos ver así, porque toda la bendición se va a venir con Isaac, ¿sí? Que es el hijo, pues, legítimo de alguna manera, ¿no? que viene de su esposa Sara, ¿no? Entonces, toda esa bendición era para Isaac, pero Abraham, en su infinita sabiduría, hizo todo este negocio, como le llaman ahí, como dice en el versículo 9, en su sabiduría lo hizo porque sabía que lo clave que era la mujer que iba a tener su hijo Isaac, ¿no? O sea, digo, esa sabiduría es una sabiduría que viene de Dios, ¿no? Le dijo, lo importante es con quién se vaya a unir en matrimonio tu hijo Isaac. Entonces, por eso ve por ella allá, ¿no? Y tráela, y no dejes que tu hijo se vaya para allá. Amén. Entonces, bueno, eso es parte de la historia, ¿no? Todavía no termina, pero bueno. Entonces le traen a la esposa y se iba a formar esa sola carne, ¿no? Entonces, porque cuando tú te casas, por eso decimos que es una de las decisiones más importantes, cuando tú te casas, no podemos negar que, o sea, tu cónyuge es la influencia sobre ti, y tú generas una influencia sobre ella, sobre tu cónyuge, ¿no? Y no estoy hablando de una influencia en mal plano, o sea, en mal tono, sino realmente es una realidad, ¿no? Porque para nosotros los varones, Dios nos permitió encontrar, ¿no? Encontrar esposa, y con eso, de hecho, mira, vamos a Proverbios 18:22. Cuando Dios te permite encontrar a tu esposa, Proverbios 18:22. Ya están por ahí, 18:22. Dice,
El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, Dios nos permite encontrar esposa para hallar el bien, dice la palabra de Dios, ¿no? Y Dios nos trajo esa ayuda idónea, ¿no? Nos lo dice en Génesis 2.18. Mira, vamos a Génesis 2.18. Cuando Dios se dio cuenta de su creación y dijo, no, esto que estoy haciendo, esto que creé, no es bueno que esté solo. Génesis 2.18 dice: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Entonces Dios nos permite encontrar esa pareja y con eso hallamos el bien. Es decir, tu esposa, cuando tu varón o cuando tu hijo encuentra, porque estamos hablando, es que ahorita ya estoy así como que hablando indistintamente, pero cuando tu hijo halle a su esposa, está hallando el bien. La esposa es el bien, ¿no? La esposa es eso preciado. La esposa es lo bueno que va a poder encontrar tu hijo, ¿no? Y Dios la tiene preparada. Dios la tiene preparada para tu hijo. ¿Amén? Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Entonces cuando tú te casas, encuentras esa ayuda idónea, ¿no? Y hallas finalmente la benevolencia de Dios, ¿no? Cuando encuentras a tu esposa. Entonces pues queda muy claro que es bien importante quién va a ser la esposa, la pareja de tus hijos, ¿no? Es bien importante, y por eso es más que un motivo de oración para ti como papá, para que tú puedas, tienes que estar no preocupado porque por nada estemos afanosos, pero sí ocupados. Dios nos pide que estemos ocupados nosotros orando porque la pareja que tiene preparada para nuestros hijos sea la que Él tiene en su plan de vida, ¿no? Yo ayer decía que en la prédica decía que en la palabra de Dios hay una parte donde dice que tendremos aflicción, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo ya vencí al mundo, dice nuestro Señor Jesús. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué dice que tendremos aflicción? Pues porque tenemos una carne, ¿no? Y nuestra carne constantemente está desobedeciendo, constantemente nuestra carne nos está llevando a las tinieblas, ¿no? Porque no está, o sea, es la naturaleza de la carne, es eso, llevarnos a hacer lo malo. Entonces, tú tienes que estar orando porque a pesar de la carne de tus hijos, de todos modos, puedan hallar ellos el bien, ¿no? Puedan regresar a ese camino y hallar el bien, hallar la benevolencia de Dios, ¿no? Entonces, dentro de esa historia que estábamos leyendo, fíjate que Abraham pues le pide a su siervo que fuera a su tierra, a la tierra de donde era Abraham, ¿no? Y que de ahí seleccionara a la muchacha de esas tierras. Es más, le pidió que la seleccionara de su parentela, no de los cananeos. Y esto va muy, digamos, va muy de la mano, va muy en concordancia con lo que nos dice el apóstol Pablo. Si tú te acuerdas, el apóstol Pablo cuando te dice que no nos unamos en yugo desigual, ¿te acuerdas? Y eso lo tenemos en 2 de Corintios. Vamos a leer 2 de Corintios 6:14. Vamos para allá. Segunda de Corintios 6:14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz
con las tinieblas. Y justo la prédica de ayer, perdónenme que la traiga tanto a colación, pero fue justo hablar de la luz. La prédica de ayer fue hablar de la luz de Dios, ¿no? Y yo decía, bueno, al final la luz de Dios te trae a tu vida paz, la luz de Dios trae a tu vida esperanza, la luz de Dios es una meta por la que tú tienes que estar luchando todos los días. La luz de Dios trae a tu vida revelación. Y veíamos que esa luz no puede convivir con las tinieblas, la luz de Dios, ¿no? Cuando tú finalmente aceptas que Jesús entre a tu vida, que toca a tu puerta y tú le abres, y Él entra en tu corazón y cena contigo, en ese momento, te digo, tu vida cambia y tu destino cambia, y entonces la luz que Dios trae consigo te ilumina, ¿no? Es como si tú tuvieras tu lámpara y entonces viene Dios con un cerillo y prende tu lámpara, y entonces tú en ese momento te contagias de esa luz de Dios, ¿no? Y decíamos que esa luz pues ilumina a todos los que te rodean, pero principalmente te ilumina a ti y te ilumina tus tinieblas, ¿no? Y entonces esa luz que viene de Dios no va a poder convivir con las tinieblas de una persona que no cree en nuestro Señor Jesús, ¿no? Por eso de ahí viene la importancia de que pues Abraham lo sabía, y por eso le dijo a su siervo: véate a mi tierra, vete de donde yo vengo, no de aquí de los cananeos donde estamos habitando ahorita, que ya es una mezcolanza. Ya no quiero que mi hijo tenga una esposa de aquí de donde estamos. Entonces por eso ve a aquella tierra y trae una de mi parentela. Entonces no puede haber una comunión entre la luz y las tinieblas. Eso es uno de los aprendizajes que podemos tener de esa historia, ¿no? Tienes que estar orando porque tu hijo, que primero, bueno, ya decíamos, una de las decisiones es que reciba a Dios, que tenga un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesús, y entonces esa luz va a ser compartida en su vida, y entonces tu hijo ya va a ser una luz también, ¿no? Entonces, partiendo de que pasa eso, tu hijo ya es luz, entonces tu oración tiene que ser que la futura pareja de tu hijo o de tu hija, su futuro esposo o su futura esposa, también sea luz, ¿no? Porque no podemos estar tranquilos pensando en que la pareja de tu esposo, de tu hijo, de tu hija, está en tinieblas, ¿no? El pastor nos hace una referencia, o sea, realmente tu suegro va a ser el diablo, ¿no? Porque cuando tú estás en tinieblas, en realidad estás en el mundo, y tu padre no es nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú estás en tinieblas, ¿no? Eres como esos gentiles. Mira, de hecho, ayer lo leía, déjame ver aquí en la prédica. Mira, vamos a Efesios 4:17. Vamos a leer Efesios 4:17. Vamos a leer del 17 al 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, cuando tú no tienes la luz de Dios, cuando estás alejado de Dios, eres como los otros gentiles, ¿no? Esos gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, cuando tú estabas alejado de Dios por la dureza en tu corazón y con un entendimiento totalmente lleno de tinieblas,
¿Cómo sabías qué era lo bueno y qué era lo malo? ¿No? ¿Cómo entendías qué era la verdad y qué es lo que tenías que desechar? Y entonces, tu oración tiene que ser que tu próximo, ¿cómo se dice? Tu próximo yerno o tu próxima nuera, dependiendo cómo esté tu hijo o tu hija, que no esté en tinieblas. Tú tienes que estar orando porque él no tenga el entendimiento entenebrecido. Señor, yo te pido que, te digo, bueno, en mi caso, el varón que tienes preparado para mis hijas, Señor, los varones que tienes preparados para mis hijas no tengan el entendimiento entenebrecido, que no estén alejados de Dios, que no tengan dureza en su corazón, Señor, yo te lo pido, para que no estén en tinieblas, para que sean luz, como también mis hijas, yo quiero que sean luz. Amén. Entonces, esa es una de las enseñanzas que nos tiene esta historia, o sea, la importancia de que no nos unamos en yugo desigual, ¿sí? Otra, también le dice Abraham a su siervo que traiga, nos lo dice vamos a regresar a ese, es Génesis 24, mira cómo le dice, Génesis 24, y se lo dice, Génesis 24, en donde Abraham le dice que trajera a esa futura esposa a la tierra donde están viviendo actualmente, pero que su hijo no se fuera a vivir para allá, que su hijo no regresara, ¿no? O sea, Dios a ti te sacó del mundo de pecado, ¿no? Y Dios sacó del mundo del pecado a tus hijos. Entonces, puso su espíritu en tu corazón y entonces ahora Dios mora ahí. El espíritu de Dios mora ahí en nosotros. Entonces, cuando tú estás educando a tus hijos, tú tienes que orar porque su pareja, la pareja que escojan, no los haga regresar a ese mundo de pecado en el que estaba. Así como Abraham no quería que su hijo regresara, él lo quería tener aquí, en su, vamos a decir, bajo su supervisión, aquí en donde él podía estar corroborando siempre todo lo que él le había inculcado a su hijo Isaac. Entonces, dos cosas, que no esté en tinieblas esa pareja que estamos esperando para nuestros hijos, que no esté en tinieblas, y que tu hijo cuando se una no regrese a esas tinieblas de donde ya los sacó Dios. Amén. Y así, bueno, en la palabra de Dios hay diversas historias, ¿no? Hay unas historias, hay unas historias en donde hubo una buena elección de las parejas, de las parejas, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a leer Jueces 13. Vamos a leer Jueces 13, del 1 al 5. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas ni vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, había bendición detrás del nacimiento de ese hijo de Manoah, ¿no? Y de ahí, si nos vamos al número 24, al versículo 24, dice: y la mujer dio a luz un hijo, después de, pasa, hay cierta parte de la historia, y la mujer dio luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo.
Entonces, tú dime, esa pareja de Manoa, pues él eligió bien, ¿no? Hubo oración detrás de esa elección, y cuando él escogió a su mujer, que se llama... No, creo que no dice. No importa, pero cuando Manoa escoge a su esposa, es un ejemplo de buena decisión, de una buena elección, ¿no? Que hubo oración detrás de ella y estuvo respaldada por Dios, porque entonces finalmente el niño creció y Jehová lo bendijo, ¿no? Había una bendición que lo pudo trasladar a su hijo. Amén. Y bueno, leemos después las proezas que pudo hacer Sansón, ¿no? Y que también fue uno de los jueces que estuvo delante del pueblo de Israel. Pero también hay otras decisiones en donde parece ser que la esposa que eligieron a lo mejor no fue de las mejores decisiones, ¿no? Mira, vamos a ver Job 2:9. Digo, no viene el proceso de cómo eligió su esposa ni nada, pero mira lo que finalmente le termina diciendo la esposa a Job. Dice Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? O sea, ¿aún estás aquí parado de verdad? Dice: maldice a Dios y muérete. Entonces, ¿tú crees que, bueno, al final esa elección, o sea, iba a traer, o sea, para poder llegar a eso, pues quiere decir que pasaron muchas cosas, ¿no? Y tal vez no fue la mejor decisión de Job. No lo sé, ¿no? Pero al final, o sea, que alguien te pueda decir maldice a Dios y muérete, pues no está muy bien, ¿no? Ahora, también vemos en la historia de Sansón, en Jueces 13, cómo él, fue bendecido por Dios, por Jehová, pero también de repente tomó una mala decisión, ¿no? Mira, vamos a ver en Jueces 14, ahorita vamos a ver qué versículo, pero toma una mala decisión porque se enterca con una mujer filistea que terminó no siendo suya, esa mujer de Sansón, en la que él se entercó y dijo, no, aquí ella tiene que ser. Mira, dice en el 14:1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, los cuales habían estado oprimiendo al pueblo de Israel 40 años. Entonces imagínate, pues sus papás le dijeron, oye, no había otra, de plano, de verdad, ¿cómo puede ser una hija de los que nos están oprimiendo? ¿No? Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Es decir, ¿cuántas veces a lo mejor tú a tus hijos les puedes decir, no es por ahí, hijo, no es por ahí, por favor, no, mira esto, y empiezas a sacar cosas, pero entercados, ¿no? Y así tiene que ser. Terminó no siendo una mujer para él, y el padre de esta filistea la casó con un compañero de Sansón. Él se enoja, suceden cosas y al final termina muriendo esa mujer filistea, ¿no? Que él, según él, porque esa le había agradado, simplemente. Aquí no dice que había visto alguna virtud en ella, alguna virtud interior, no, le había agradado, o sea, no sé, parece ser, y nos deja ver la palabra de Dios que como que fue solamente, pues, algo exterior, ¿no? Entonces, y bueno, después, si leemos Jueces 16, volvió a escoger mal Sansón, porque, mira, vamos a leer Jueces 16:4. Dice, después de todo esto, aconteció que Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron,
engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Es decir, se enamoró de una mujer que al final lo terminó vendiendo. Tú dime si fue una buena elección. ¿Tú crees que haya habido detrás de todo eso una oración guiada, concisa, diligente para poder escoger bien a su esposa? Pues no, lo terminó vendiendo, y con todo eso terminaron derrotando a Sansón, porque ella no descubrió, pero bueno, hizo que Sansón le contara su secreto, que su fuerza radicaba en que nunca había tocado una rasuradora a su cabello, ¿no? Como se lo había dicho el ángel a la mamá de Sansón. Entonces, te digo, o sea, en la Biblia hay muchas historias en donde pues hay buenas elecciones y hay malas elecciones, y al final de cuentas nuestros hijos tomarán una elección buena o mala, pero nuestro trabajo como papás es estar detrás de esas decisiones, detrás con oraciones, pidiéndole a Dios que respalde esas decisiones, pidiéndole a Dios que los guíe y que no los suelte, ¿no? Entonces, en el momento, yo te decía al principio, en el momento en que tu hijo o tu hija decide confiar en Cristo como su Señor y su Salvador, en ese momento cambia el destino de su vida, ¿no? Y pues tristemente a veces vemos jóvenes que a lo mejor entregan su corazón, su cariño a una persona que tiene un destino diferente, y eso no necesariamente trae buenos resultados, ¿no? Por eso es bien importante que instruyamos a nuestros hijos en que lo que tienen que buscar es ese yugo que sea igual, porque entonces quiere decir que tienen el mismo destino. Amén. Entonces, nuevamente, una razón de sobra para estar orando y para estar intercediendo por nuestros hijos, ¿no? Finalmente, veíamos en la historia, Isaac halló el bien, y si tú le pudieras preguntar, bueno, ¿y cómo le hiciste? Pues te iba a responder, pues es que fue por medio de la oración de mi padre, ¿no? Y mi obediencia, porque pues su padre oró y le trajo a la mujer, pero pues a lo mejor Isaac pudo haber dicho, no, pues yo me la busco, papá, gracias, ¿no? Pero él fue obediente y entendió que detrás de esa elección que tenía, pues había una oración de un padre preocupado, ¿no? Ocupado porque le fuera bien. Y yo te decía al principio que pues obviamente es una costumbre de aquellos tiempos en donde Abraham mandó a su siervo, a su criado más confiable, porque es el que gobernaba todos los bienes de Abraham, y lo mandó a buscar una mujer para su hijo. Obviamente ahorita sería pues muy poco común, seguramente ya no se hace, obviamente, que tú le dijeras a tu criado, oye, pues ve y búscale esposa a mi hijo o a mi hija, pues como que no, ¿verdad? Entonces, pero aquí podemos ver que también estuvo bendecida y respaldada esa decisión de Isaac, porque hizo caso, o sea, obedeció a su padre, ¿no? O sea, confió en ese siervo que fue por esa hija. Y entonces, en los tiempos actuales, a lo mejor tú te puedes no sé, tu hijo se pueda acercar a algún líder en su iglesia, ¿no? Algún anciano en la iglesia, y le diga, oye, mira, pues me interesa, o sea, quisiera buscar consejo para que me puedas decir cómo ves esta muchacha, o cómo ves este varón, ¿no? O sea, también mostrar un poco de obediencia y confiar en que Dios respalda las decisiones cuando tú eres obediente, ¿no? Nos dice la pastora que el camino más fácil que tenemos para la bendición es la obediencia, y sí es cierto, o sea, cuando tú obedeces,
la bendición llega a tu vida y así va a llegar a la vida de tus hijos, ¿no? Entonces, y vemos, bueno, pues también en esa misma historia, vemos a Rebeca, ¿no? Por su parte, ella eligió a su pareja, ¿no? O sea, a ella le preguntaron si estaba de acuerdo, y decidió, pues, decir sí quiero ir, en Génesis 24, 57, o sea, dijo sí quiero ir. Todavía sus papás le decían, oye, pero a ver, danos 10 días para que pues lo pensemos bien y pues mi hija a ver si quiere o no quiere, regresa, le dijeron al criado, ¿no? Pero les dijo, no, ya de una vez, ahorita, si sí o sí, díganme, ¿no? Sino para agarrar otro camino. Entonces, pues al momento que le preguntaron a Rebeca, ella dijo, sí quiero ir, ¿no? Entonces ella decidió hacerlo con la bendición de Dios y con la bendición de su familia. Amén. Entonces, eso es en cuanto a la elección de la pareja de nuestros hijos. No es que tú lo vayas a decidir, ¿no? Pero tú puedes realmente estar detrás con toda una oración poderosa y con toda una oración diligente, que realmente sea una oración eficaz, que tú estés ocupado, ¿no? Orando por tus hijos, orando por su desarrollo, por su crecimiento espiritual y orando por ese varón o por esa mujer que finalmente llegará a formar parte de tu familia, ¿no? Finalmente forma parte de tu familia. Amén. Entonces, pues gloria a Dios por ese maravilloso esposo, por esa maravillosa esposa que puso ya en el camino de nuestros hijos y de nuestras hijas. Amén. Oramos para que, así dile a Dios, Señor, yo oro para que llénalos de sabiduría a mis hijos, a mis hijas, llénalas de paciencia, Señor, para que estén conscientes de esperar a encontrar su pareja espiritual, esa pareja espiritual que tú tienes preparada para su vida, Señor. Oramos para que eso suceda, Señor. Guíalos y cuídalos durante todo este camino. Amén. Pues bueno, hasta aquí el día de hoy. Eso para la prédica de matrimonios. Y pues bueno, nuevamente recordarles que sigamos orando por este congreso que viene ya este fin de semana, este congreso de matrimonios. Va a ser un tiempo de mucha bendición para los matrimonios. Amén. Te pido que tú, como parte de la iglesia, no dejes de orar para que todos los matrimonios puedan abrir bien sus oídos espirituales y la palabra de Dios caiga en tierras fértiles. Amén. Para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Así que bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Gracias a Dios por esta prédica. Nos vemos pronto. Que pasen buenas noches. Bendiciones.